abrir nuestras Biblias en Primera de Juan. Continuamos con la serie en Primera de Juan. El domingo pasado hicimos un paréntesis con nuestro hermano Miguel, el pastor Miguel Aguirre, que hoy está de oyente. Me pone más... No me pone nervioso, es un amigo. Primera de Juan, continuamos. Lo he mencionado en otras ocasiones, espero que haya prestado atención. Es una carta que toma menos de 10 minutos. De hecho, en la semana me cronometré y 8 minutos, o 9 quizás. Pero hágalo porque, como dijimos en la primera ocasión de Primera de Juan, le va a hacer un bien a su alma. Poder leer todos los días Primera de Juan, son 10 minutos. Seguramente los tiene libres. Si usted es creyente, si el Señor ha obrado el milagro de la salvación al mostrarle a Cristo y la belleza del Evangelio, seguramente en ese proceso, en ese transitar la vida de fe, van a surgir dudas, van a surgir preguntas, van a surgir crisis, conflictos en su vida espiritual, y Primera de Juan es de gran ayuda. Porque obviamente no estamos glorificados, ¿sí? El Señor nos ha salvado, pero todavía no nos ha glorificado. Y eso habla de que necesitamos pasar por un proceso que conocemos como santificación. Y en su gracia nos ha dado recursos como su palabra para tener su consejo y descubrir acá, en Primera de Juan, como vimos en la primera ocasión, el mensaje encarnado de Cristo. Y cómo Dios nos da claridad a los cristianos en cuanto a lo que es el pecado y a lo que es la verdadera comunión con Dios. Como vimos hace 2 semanas, y fue el título del estudio de esa ocasión, lo que creemos determina lo que vivimos. Y esto es algo que necesitamos considerar todos los días. O sea, ¿qué creemos? Es algo que tiene que afectar necesariamente para el creyente verdadero, va a afectar su vida. Así que vamos a leer capítulo 2, versículos 1 al 6, y luego vamos a pedirle al Señor nos guíe para recorrer este pasaje. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, por la claridad con la que tu apóstol ha sido inspirado por tu Espíritu Santo para dejarnos esta preciosa carta, y rogamos, Padre, que nos guíes en esta mañana al recorrer este pasaje. Rogamos, como siempre lo hacemos, por tu gracia para con nosotros, para que podamos crecer en santidad, pero también rogamos por aquellos corazones que posiblemente están aquí y no te conocen y necesitan el milagro de la salvación en sus corazones. Por ellos también rogamos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo hemos dicho hace 2 semanas, la premisa principal, el punto principal que Juan pone acá en este pasaje, en realidad es toda una estructura que va desde el versículo 5 de capítulo 1 hasta el versículo 17 del capítulo 2. Hay un énfasis, hay un punto principal, que es que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. O sea, en función de esa afirmación que hace Juan, Dios es luz, en esta causa se determina todo lo que el apóstol va a decir, incluso hasta el versículo 17. Entonces, lo que hemos leído hoy, recuérdelo, tiene un punto de referencia en esa declaración
del versículo 5 del capítulo 1. Es decir, Dios es luz. Y si vamos a considerar el pecado y vamos a considerar el conocimiento de Dios en estos versículos, lo tenemos que ver considerando quién es Dios, cómo Él considera el pecado y cómo se refleja la verdadera comunión con Él. No según nuestra opinión, sino según lo que Él dice en su palabra. Es importante. Ese es el objetivo que tiene Juan cuando escribe y les dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Previo a esto, versículo 10, leímos hace 2 semanas: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso nos ha servido de alguna manera de una introducción a esto que sigue. De hecho, versículos 5 al 10 de capítulo 1, Juan ha planteado opuestos acerca de lo que se dice acerca de la comunión y del pecado y lo que Dios dice acerca de estas cosas. Esos son los opuestos que hemos visto ya. El mensaje de Dios transmitido por los apóstoles, evidentemente en esta gente que decía estas cosas, versículo 6, si decimos que tenemos comunión, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, esta gente decía cosas, pero en esta gente el mensaje de los apóstoles no había evidentemente afectado sus convicciones, no había afectado su conducta al decir estas cosas. Es decir, básicamente lo que estaban diciendo, y lo vimos, estaban diciendo que no necesitan a Cristo para relacionarse con Dios. Eso estaba diciendo. Entonces, esta gente trata a Dios de mentiroso, porque aquel que no considera que el único medio para llegar a Dios es Cristo mismo, está tratando a Dios de mentiroso, porque el testimonio de Dios y la voluntad de Dios es que el pecador crea en Jesucristo. Ya de hecho las afirmaciones estas son pecaminosas y la única manera de tratar con estas afirmaciones es, dice Dios mismo, es por medio de Cristo. Pero ahora como creyente, y de alguna manera esta es la pregunta que nos va a guiar en esta estructura de hoy, es cómo puedo afirmar mi vida en la fe. O sea, cómo puedo afirmarme en la fe y cómo puedo evitar pecar contra Dios. ¿Cómo puedo afirmarme en la fe y cómo puedo evitar pecar contra Dios? Vamos a tratar esta pregunta con una perspectiva bíblica correcta acerca del pecado y de la relación con Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo, y grábeselo a eso, por medio de Cristo. No hay otra forma de relacionarse con Dios si no es por medio de Cristo. Por eso los encabezados van a ser Cristo nuestro abogado y propiciación, versículos 1 y 2. Cristo el medio para conocer a Dios, versículos 3 al 5. Y Cristo el ejemplo de nuestro andar, versículo 6. Veamos en primer lugar Cristo nuestro abogado y propiciación. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El apóstol Juan acá no es ingenuo, no ignoraba los peligros, tanto alrededor de estos hermanos como los peligros que hay en nuestro corazón. Juan no lo ignora. El engaño del pecado es una realidad de la cual debemos estar alertas, dado que generalmente es el medio, el engaño del pecado, es el medio por el cual caemos, nos enfriamos, dejamos de lado aquellas cosas que son necesarias para nuestro crecimiento. Cuando uno peca y no confiesa el pecado, muchas veces deja de lado justamente la oración, la lectura de la palabra, la comunión con los hermanos, y eso hace el engaño del pecado, que nos lleva sin duda a pecar contra Dios. Por eso Juan, con un término, fíjese, cambia el lenguaje que venía hablando, y hay un término de cariño, de afecto, de cuidado pastoral hacia estos hermanos, y les dice: hijitos míos, hijitos míos. Estas expresiones de afecto de Juan nos muestran claramente que el énfasis de toda la carta de Primera de Juan es este cuidado pastoral hacia estos hermanos, pero un cuidado que no es un cuidado romántico o un cuidado meloso, sino que Juan está interesado en que estos hermanos se afirmen en la fe,
fundados en verdades doctrinales firmes, centradas en Cristo. Juan no negocia eso, pero no deja de tratarlos como hijitos míos. Hijitos míos, después más adelante les va a decir hermanos míos, amados. Más de 10 veces usa este término, y en ese cuidado pastoral les dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. En nuestra condición caída nos hemos ingeniado muchas formas para pecar. Somos muy ingeniosos, muchísimas. Si se pone a pensar, hay muchas formas de pecar contra Dios. No hay una u otra, hay muchísimas, increíble. Incluso nos ha dicho Juan que negar el pecado en uno es una forma de pecar sutil, peligrosa, que de hecho nos lleva a no confesar el pecado, y eso es incompatible con nuestra comunión con Dios. Eso es lo que nos ha dicho anteriormente. Y en esto el cristiano no puede ser ingenuo. Hay muchas formas para pecar contra Dios, y uno debe andar con cuidado. ¿Por qué? Y lo dijimos al principio, porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla. Debemos andar en luz. Es fácil vivir sin pecado. Es fácil vivir sin pecado cuando uno niega sus actos pecaminosos. Claro, uno anda en oscuridad, uno no ve su pecado, y es fácil andar así. Por eso el mundo, usted lo ve y no anda preocupado por su pecado. Anda como si nada. En cambio, el creyente verdadero, como anda en luz, y lo dijimos la vez anterior, anda iluminado por Dios, y de alguna manera Dios le muestra permanentemente su pecado. Y por eso permanentemente vivimos en una vida de arrepentimiento, y una vida que va permanentemente a la cruz del Calvario, y una vida permanentemente yendo a buscar la gracia de Dios. En cambio, el incrédulo no nota eso en su vida y no necesita. De hecho, afirma: yo no he pecado. O usan la frase: bueno, todos son pecadores, como para cubrirse, ¿viste? Bueno, vamos, todo al mismo. Pero el creyente no. El creyente vive y anda en la luz. Juan acá desea que los hermanos se den cuenta del hecho de que el pecado lo impregna todo, y que sin embargo les pide que no pequen, que vivan sin pecar. La forma verbal que usa, no pequéis, apunta a una finalidad. No pequen, no pequen. Pero inmediatamente, y acá está la tensión, ¿no?, del pasaje, en la sabiduría de Dios, el Espíritu guiando acá a Juan a escribir: si alguno hubiere pecado. Si alguno hubiere pecado. Juan acá no ignora esta realidad. No ignora que es muy posible que alguno hubiere pecado. Bueno, de hecho, póngase a pensar. Seguramente en estas pocas horas de la mañana algún pecado hemos cometido. Somos muy habilidosos, somos muy creativos y esa es la lucha. Si andamos en luz nos damos cuenta que hemos pecado. Y si alguno hubiere pecado, Juan acá no está anulando lo primero, no está diciendo: bueno, no, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Este es el punto primero. Pero si alguno hubiere pecado, no niegue esa realidad. Abogado tenemos para con el Padre. Acá entra en juego la vida eterna de estos hermanos, porque abogado tenemos para con el Padre. Entonces, el pecado es incompatible con un Dios que es luz, que es verdad, que pide que andemos en luz, pero justamente, como dijimos hace 2 semanas, el andar en su luz nos va a mostrar nuestra necesidad de perdón constante de parte de Dios, y el único medio autorizado por Dios para recibir perdón y para apartar de su ira es su Hijo. ¿Se da cuenta? Dios solamente se complace en su Hijo. Dios solamente se complace en su Hijo, y por eso Él es el abogado para con el Padre. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es el único justo.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es nuestro abogado y propiciación. Muchas veces nos hemos quedado cortos al explicar este término de abogado, que es defender al acusado ante el juez, pero el término utilizado apunta a otras dos cosas. En primer lugar, intercede y nos defiende, pero también marca el estatus de Jesucristo, que es el único, como dijimos, el único autorizado para este rol para los creyentes. Él es el único abogado que puede ir delante del Padre. ¿Por qué razón puede defender al pecador arrepentido y ser de consuelo y mediar? ¿Por qué razón? Bueno, ahí lo da. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. No tenemos ni el creyente ni el incrédulo tiene nada que argumentar para ganar el perdón de Dios, pero Jesucristo actúa en favor del creyente como nuestro abogado y presenta su defensa a nuestro favor. Él es nuestro abogado. Y esto lo puede hacer porque Él es el único medio que puede apartar la ira de Dios, y de hecho lo ha hecho en la cruz del Calvario. De eso habla el término propiciación, y solamente cuando es quitada la ira de Dios es que uno puede recibir el perdón de Dios por el pecado. Él es el único medio. De hecho, va a decir, versículo 7 de capítulo, ya lo hemos visto, pero si andamos en luz, versículo 7, capítulo 1, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Más adelante lo va a decir, capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor de Dios está hablando, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Esta es la manifestación del amor de Dios, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De esta forma, Cristo es el único medio. ¿Se ha dado cuenta entonces que acá los que dicen tener comunión y andan en tinieblas, quienes dicen que no tienen o que no han cometido pecado alguno contra Dios, permanecen en oscuridad y caen en la terrible idea de hacer a Dios mentiroso? Desdibujan el carácter de Dios y lo que es peor, rechazan al único que puede mediar entre Dios y ellos. El único abogado, aquel único medio para apartar la ira de Dios. Por eso cualquier pretensión de perfección, cualquier pretensión de superioridad espiritual que pueda alguno tener, queda descartada delante de nuestro abogado y de nuestra propiciación, el único medio. No hay justicia, no hay mérito. ¿Se da cuenta? Ninguno de nosotros puede pretender que no necesita limpieza ofrecida solamente por medio de Cristo. De hecho, el pecador, el incrédulo, el que está en tinieblas y que está muerto en sus delitos y pecados, es evidente que necesita esa limpieza, ese perdón. Pero ¿cuánto más el creyente? Todos los días. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y un breve comentario, no es el punto del pasaje, recién lo hablábamos con un hermano, no es el punto del pasaje, pero Juan dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y uno acá podría caer en el error de la salvación universal, pero es ir en contra de todo lo que enseña el Nuevo Testamento. Cuando habla de todo el mundo, y esto es un breve paréntesis y ya lo cierro, habla de todo tipo de persona. Dios está dispuesto, no solamente para los judíos. El judío creía enfáticamente que, nosotros somos el pueblo de Dios y se jactaban de eso. Pero acá Juan deja en claro que no solamente por los nuestros, sino también por cualquier tipo de persona. Y de hecho cualquier tipo de religión. Y usted me va a decir, no. Sí, pero Dios ha salvado
pecadores y los ha sacado de lugares que usted ni se imagina. De hecho, muchos de nosotros podemos dar testimonio de que hemos salido de lugares que por su gracia Él nos ha sacado y nos ha mostrado el Evangelio, de lugares que Él es la propiciación por los nuestros pecados y por los de todo el mundo, de todos aquellos que creen. Él es el único medio. Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestra propiciación y Cristo es el medio para conocer a Dios, versículos 3 al 5. Y acá me podría decir alguno, bueno, Germán, pero acá Cristo no es mencionado, versículos 3 al 5, no es mencionado. Y tiene razón, pero déjeme decirle que acá hay una conexión con los versículos 1 y 2, hay una conjunción, un y, versículo 3, y en esto sabemos que es importante porque une las ideas que continúan acá el pensamiento de Juan. ¿Con qué fin? Con dar seguridad a los creyentes. Juan quiere dar seguridad a los hermanos acerca de su fe y de su relación con Dios. Conocer a Dios es estar en relación con Dios por medio de un pacto, de un nuevo pacto, y en consecuencia tener vida eterna. Eso es conocer. Así lo definió Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este es un tema importante para Juan. De hecho, lo va a repetir en versículo 4, lo va a decir en versículo 13, acerca del conocimiento. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Versículo 1 de capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 6 del capítulo 3, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 6 del capítulo 4, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y al final del capítulo 5, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, conocer a Dios es estar en una relación con Dios y en consecuencia tener vida eterna. Este no es un conocimiento intelectual ni filosófico, no es una forma de gnosticismo, de entrar en un tipo de conocimiento que vas avanzando como para conocer a Dios. No, está hablando de una relación con Dios. El Nuevo Testamento habla de conocer a Dios y habla de la verdad central del Evangelio, en el cual Dios se ha revelado a sí mismo en la vida y en la muerte de su Hijo. Él está conectado, Él es el medio de expiación por mi pecado. Él es quien me justifica delante de Dios por su vida justa, y de esta forma Dios se hace personal por medio de Cristo. ¿Se da cuenta? Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta es la forma de conocer a Dios, por medio de Cristo. No hay otra forma. Como el problema fundamental que tiene el ser humano es el pecado, para relacionarme con Dios, entonces necesito a Cristo. Y por medio de Él, ahí sí puedo guardar sus mandamientos. Es decir, puedo conformar mi vida conforme al consejo de Dios en su palabra. Ahora sí, pero solamente por medio de Cristo. No de otra forma. Podemos entonces saber que tenemos vida eterna, bíblicamente hablando. Podemos saber, según la respuesta que tengamos a la voluntad revelada de Dios en su palabra. Póngase a pensar un momento, es ilógico pensar que Dios le va a dar vida a usted por medio de su Hijo, lo va a redimir, lo va a perdonar, lo va a hacer parte de su pueblo, lo va a hacer suyo, su propiedad,
y después le va a decir, bueno, viví como quieras. Es ilógico pensar así. No tiene lugar. El cristiano le debe obediencia al Señor. Le debe obediencia al Señor. No es algo opcional. El Señor lo ha comprado. Y el creyente verdadero lo va a obedecer. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Y ya. No sé de quién es la frase esa. Ama a Dios y haz lo que quieras. Creo que a San Agustín se lo aplicaron. Y es peligrosa la frase, pero en lo profundo es correcta. Claro, si amás a Dios verdaderamente, si decís que tenés comunión con Él y obedecés sus mandamientos, lo vas a hacer. Lo vas a hacer naturalmente. Si amás a Dios por medio de Cristo. Juan acá no estaba enseñando que la condición para conocer a Dios sea nuestra obediencia. No. Es al revés. No es condición para conocer a Dios mi obediencia. Entonces, obedezco y ahí conozco a Dios. No es así. Conozco a Dios y por eso lo obedezco. Ahí está. Porque conozco a Dios por medio de Cristo, es que quiero obedecerle. Es mi anhelo por la excelencia y por la gloria de Dios. Porque después lo va a decir más adelante Juan, porque sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son una carga para el verdadero creyente. El verdadero creyente quiere obedecer a su Señor, porque entiende el amor de Dios por medio de Cristo. Por eso acá el contraste, versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Se da cuenta? Ese es el contraste directo. Conocer a Dios y estar en comunión con Él se ve traducido en nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo Juan. Hay una traducción directa en nuestras vidas. Cuando Juan habla acá de conocer a Dios, emplea un tiempo perfecto. Y es precioso porque el tiempo perfecto habla de una forma verbal que es una experiencia en el pasado. O sea, Dios me ha salvado, pero esa experiencia pasada tiene resultados continuos en la vida del creyente. Por eso, la vida del creyente no es una decisión, no es un levanté la mano. No. El verdadero creyente en la cancha se ven los pingos, dice la frase. En la arena del circo, ahí, en el día a día, en el perseverar del creyente. Ahí se ve realmente el obrar de Dios. Conocer a Dios se traduce en nuestras vidas. Acá no da detalles de los mandamientos, aunque luego en versículos 9 al 11, desde el 7 en realidad, va a empezar a decir, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y va a hablar del amor entre los hermanos. Posiblemente tiene principalmente esta obligación de los cristianos de amarse unos a otros en cuanto a qué es este mandamiento que menciona, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y va a desarrollar eso luego Juan. Pero principalmente acá la obediencia a Dios es esta expresión de un amor genuino hacia Dios. Por eso dice versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y acá no habla de obediencia perfecta. Juan no habla sino de diligencia en la búsqueda de esa obediencia. Dependiendo de la gracia de Dios. Recordando que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Y por medio de Él puedo avanzar en este perfeccionarme en el amor de Dios. Fíjese que los del versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él, es muy similar a lo que dice versículo 6 de capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Son muy similares. Esta gente está despreocupada por los mandamientos de Dios, pero afirman ser cristianos. Y afirman tener una correcta relación con Dios.
pero lo que Dios dice no les importa. ¿Se da cuenta lo ilógico de todo esto? Una persona que dice que cree en Dios, dice que es creyente, pero en su vida cotidiana está despreocupado y vive una vida que no le importa lo que Dios dice realmente. Bueno, eso dice Juan acá, es un engaño, se está mintiendo. Y lo opuesto a esto, Juan lo describe en versículo 5, pero el que guarda su palabra. El que guarda su palabra. En este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Parecería que toma acá la idea del versículo 3, ¿no? Versículo 3, sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Es como está yendo y viniendo, es lo que dijimos al principio. Juan no va en línea recta, no va con una línea de pensamiento directo, sino que es como circular esta carta. Y por eso va a escuchar cosas que... ¿Esto no lo dijo Germán el domingo pasado? Sí, seguramente. Vamos a repetir muchas cosas. Juan quiere entonces afirmar en la fe a estos hermanos, que posiblemente sí, estaban confundidos, estaban siendo confundidos por la vida relajada que vivían algunos que se autodenominaban cristianos. Porque evidentemente la verdad no es simplemente una colección de hechos o de doctrinas, sino que exige la verdad una respuesta en el estilo de vida. Y eso es lo que estaba queriendo afirmarlo Juan. Muchos cristianos, y nos pasa hoy, por escapar del legalismo o por escapar del moralismo, nos volvemos inmorales. ¿Se ha dado cuenta? O sea, no, somos extremistas. Decimos, no, el legalismo, y le escapamos. Pero nos volvemos inmorales. Nos relajamos y no consideramos realmente los imperativos de Dios en su palabra. Por eso no son solamente hechos, doctrinas. Dios en Cristo nos ha amado, redimiéndonos del pecado que nos separaba de Él. Y ese amor de Dios tiene un fin transformador para el cristiano. Dios quiere transformar a su pueblo. Amar a Dios y expresarlo a su vez en amar a los demás. Y eso quiere hacer Dios con su pueblo. Cuando en Efesios se dice que Cristo quiere presentar a la iglesia pura y sin mancha, bueno, eso es incompatible. Si yo pienso que, no me interesa lo que Dios me aconseje, pero yo creo en Dios. Y yo amo a Dios, pero la vida mía no es compatible. ¿Se ha puesto a pensar entonces en qué cosas, en qué áreas de su vida puede ver el poder transformador del amor de Dios por medio de Cristo? ¿Se ha puesto a pensar cómo se relaciona usted con los demás, con las demás personas? ¿Cómo Cristo, por medio de usted, se relaciona con los demás? ¿O usted guarda rencor? ¿O tiene falta de perdón? ¿O es impaciente? ¿O es legalista con el trato con los demás? Obviamente Dios tiene trabajo que hacer en la vida de sus ovejas, en los que verdaderamente son suyos. Él lo va a hacer, va a trabajar en nuestras vidas. Pero así se va perfeccionando el amor de Dios en uno, y así Dios va a confirmar y va a afirmar en la fe a los que son suyos. Este flujo del amor de Dios en el creyente va en línea directa con lo que va a decir más adelante, capítulo 4, versículos 10 y 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, el flujo del amor de Dios se va a ver. Preguntábamos al principio, ¿cómo puedo afirmarme en la fe? ¿Cómo puedo evitar pecar contra Dios? Bueno, creo que es bastante claro Juan acá. Y dijimos también que hay que tener una perspectiva correcta acerca del pecado,
y tenemos que tener una perspectiva correcta acerca de nuestra relación con Dios por medio de Cristo, quien es nuestro abogado y propiciación, quien es el único medio para conocer a Dios, pero también, y este es nuestro último encabezado, Cristo es el ejemplo de nuestro andar. En versículo 7 de capítulo 1 lo hemos leído ya, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí quedó establecida la importancia de la muerte de Jesús para limpiar nuestro pecado. Pero acá, en este versículo 6, se ve la importancia de su vida en la tierra como ejemplo para el creyente que quiere permanecer en Él. Por eso dice, por esto, en el versículo 5, en el final, por esto sabemos que estamos en Él. Que si bien es una referencia a guardar su palabra, también sirve de transición a esto que va a decir el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. El que dice, el que afirma, el que asegura, el que sostiene, el que expresa que permanece en Él, y acá nos detenemos a pensar, pero bueno, la permanencia del creyente, permanezco por su gracia. ¿No es así? Sí, sin duda. Es la gracia de Dios en Cristo la que me permite conocer a Dios, lo hemos dicho. Reconocer que tengo un abogado, que a la vez es propiciación por mis pecados y los de mis hermanos. Pero eso no me exime de mi responsabilidad que tengo como discípulo de Jesucristo de andar en luz. ¿Se da cuenta? Un seguidor de Jesucristo, un discípulo de Jesucristo, sigue sus pisadas, sigue su ejemplo. Cueste lo que cueste. Lo que predico, debo practicarlo. Lo que creo, debo vivirlo. Claro que sí. Por eso dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Es 2 más 2. El nuevo pacto que Dios ha establecido en Cristo, llamando al pecador al arrepentimiento, dándole fe para creer, señala ahora una relación que no se caracteriza por expresiones religiosas o por exigencias legalistas, sino que se caracteriza por un corazón cambiado por Dios, que ahora le ama y le sigue, y lo tiene como ejemplo al Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, si usted es un verdadero creyente, usted ha recibido por medio de Cristo perdón de pecados y vida eterna. ¿Se ha dado cuenta de eso? Usted ha recibido perdón de pecados y vida eterna. Pero en esta vida terrenal, hasta que Cristo venga, esa vida eterna, las cualidades de esa vida eterna, las debo manifestar. Las debo manifestar. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Por eso siempre lo mencionamos, la relación del cristiano con Dios no son las reuniones, no son los encuentros, no es y esto es un pequeño paréntesis, no es la comunión, las reuniones, es otra cosa. La comunión con los hermanos y con Dios, las reuniones, amén, que podemos reunirnos y congregarnos y alabar a Dios en forma congregacional, pero eso no es la comunión. No voy a explayarme en qué es la comunión, ese es otro tema, para otra predicación, pero no es eso. La manera estable y continuada de nuestro vivir, de nuestro andar, que comenzó sí con aquel nuevo nacimiento, se va a dar de forma permanente, en lo que Juan también menciona, Juan 15, en su Evangelio. Juan 15, no lo menciona Juan toma las palabras de Jesús, Juan 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera,
y mi Padre es el labrador. Y acá está la conexión en esto de la continuidad del nuevo nacimiento y la conexión con Cristo para permanecer en Él. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Andar acá entonces es vivir, es comportarse, es conducirse. Y el Nuevo Testamento es muy interesante porque habla de forma positiva y negativa acerca de este andar. Uno puede andar en forma negativa, se puede andar en tinieblas, se puede andar en oscuridad, se puede andar carnalmente, se puede andar con astucia, adulterando la palabra de Dios, se puede andar siguiendo la corriente de este mundo. Podemos citar un montón de pasajes en donde el andar en forma negativa es muy claro, pero también en forma positiva se puede andar por fe, se puede andar en el Espíritu, no satisfaciendo la carne, se puede andar en novedad de vida, se puede andar como hijos de luz, se puede andar en buenas obras, se puede andar como es digno de Dios, se puede andar honradamente para con los de afuera, se puede andar en la verdad. En definitiva, todo esto es como Cristo anduvo. Y como cristianos muchas veces nos puede pasar, y de hecho lo podemos cantar y lo podemos explicar, la manera concreta del Evangelio, las razones de nuestra fe. Podemos afirmar cosas correctas acerca de Jesús, su vida perfecta, su muerte expiatoria, su sustituto perfecto en Él, la justicia perfecta que ahora está a nuestro favor, y de esa forma nos acostumbramos a verdades que son preciosas del Evangelio, son innegociables del Evangelio. Pero Juan acá, el apóstol, se detiene y les dice: hermanos, bueno, ok, ¿viste cómo se está usando? Ahora vivan en Él. Afirman muchas verdades acerca de Cristo. Anden como Cristo. Anden como Cristo. La sangre de Cristo nos limpia. Podemos, por medio de Él, ir a Dios en confesión por nuestros pecados. Podemos ser perdonados, podemos ser limpiados. Pero amar a Dios y a su Hijo significa obedecer su voluntad revelada, que Cristo cumplió perfectamente. Aunque eso le significó el horror de la crucifixión, ¿se da cuenta? Caminar entonces como Él, entonces significa vivir una obediencia inquebrantable a Dios. Lo que implica, como vamos a ver más adelante, un amor hacia Dios creciente y un amor hacia los demás. Eso es lo que Juan quiere apuntar. ¿Cómo puedo afirmarme en la fe? ¿Cómo puedo evitar pecar contra Dios? Andando como Cristo. Mire a Cristo. Ponga sus ojos, lo cantábamos recién. Ponga sus ojos en Cristo. ¿Eso parece imposible? Sí. Sí, en sus fuerzas, en mis fuerzas, es imposible semejante tarea, ser como Cristo. Pero Dios nos ha dado todo para eso. Nos ha dado todos los recursos y, como dice 2 de Pedro, con esto vamos terminando. 2 de Pedro, versículo 3, como todas las cosas
que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, o sea, todo, por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, o sea, es otra naturaleza ahora, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un hermoso pasaje de gran ánimo, porque Dios nos ha dado todo. Entonces tengo que ser diligente en estas cosas. Obedecer, mi hermano, y estos puntos para pensar y para irnos con algunas cuestiones prácticas. Obedecer no es legalismo. Obedecer a Dios no es legalismo. Legalismo es creer que por obedecer yo me estoy ganando el favor de Dios. Eso es legalismo. Pero obedecer a Dios es una expresión de que realmente somos creyentes. Y eso es lo que dice Primera de Juan. Que realmente el amor de Dios ha afectado mi vida. Entonces quiero obedecerlo. Quiero obedecerlo. Él ha comprado nuestras vidas. Por eso el nuevo nacimiento se va a reflejar en una nueva vida. Este no es un hecho puntual del pasado. Esto es algo que afecta todos los días. Si decimos ser cristianos, debemos vivir como Cristo. ¿Sí? Eso era una burla para los cristianos. Ahí en Hechos, cuando los empezaron a llamar cristianos, pequeños cristos. Y era una burla para ellos, pero ellos fueron orgullosos de llevar en su vida las marcas de Cristo y mostrar a Cristo, no solamente con palabras, sino con sus vidas. Acá preguntas, ¿puede identificar áreas en su vida en la que el Señor ha obrado cambios? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Hay cosas en su vida que Dios ha obrado cambios, que no es lo mismo de lo que era antes? Bueno, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios porque ha sido su gracia actuando en usted. No ha sido usted, no ha sido qué brillante que es usted, no. Ha sido la gracia de Dios. Hay áreas en donde necesita crecer. Bueno, pídale a Dios sabiduría de lo alto para que usted pueda tener diligencia para crecer, porque Dios da sabiduría a sus hijos para crecer por medio de Cristo. Hay pecado en su vida que está bloqueando su relación con Dios. Bueno, considérelo seriamente porque el pecado es muy serio delante de Dios. Si usted no le da importancia, si usted está bien y sigue como si nada y quizás se compara con otro y dice, no, bueno, está bien, yo tengo un pecado, pero mirá el otro. Y se vive comparando. Y aún así dice tener comunión con Dios. Bueno, Juan dice acá que está cayendo en una mentira y que no ha conocido el amor de Dios. Pero si usted es un cristiano verdadero, quien en su corazón anhela ser más como Cristo y amar a Dios de mejor manera y es diligente con esto, recuerde al precioso mediador, recuerde al abogado, recuerde a la propiciación, al único que puede presentarlo delante de Dios. No hay otro. Él ha quitado la ira de Dios sobre el pecador. Él nos ha librado del poder de las tinieblas. Él nos ha librado del pecado. Él nos ha trasladado a su reino para siempre. Si usted es cristiano, usted no va a tomar a la ligera lo que Cristo ha hecho por usted.
Si usted es cristiano verdadero, genuino, que el Señor ha obrado y ha abierto sus ojos al Evangelio y dice permanecer en Él, va a andar como Él anduvo. Porque Él es nuestro abogado, Él es nuestra propiciación. Él es el único medio que nos puede llevar a Dios, pero también es el único ejemplo para nuestro andar. Él es el centro de nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Te damos muchas gracias, Señor, por el precioso Evangelio. No el mensaje en sí, sino lo que representa tu Hijo, la persona de nuestro Señor Jesucristo. A Él venimos a adorar esta mañana. A Él venimos a rendirle culto. Por Él entendemos que podemos reunirnos, podemos cantar, podemos abrir tu palabra gracias a que Cristo ha dado su vida por la iglesia. Pero Padre, rogamos que nos des sabiduría porque entendemos de que nuestra vida de fe, esta nueva vida que nos has dado, no es solamente una reunión de domingo. Mañana lunes, Padre, ayúdanos. Danos tu gracia para permanecer en ti. Porque entendemos también, Padre, que solamente tú puedes preservarnos hasta la gloria. Hacemos muchas veces inútiles esfuerzos para sostenernos. Y cuántas veces dejamos de depender de tu gracia en Cristo. Ayúdanos, Señor, a considerar la seriedad del pecado, a considerar a aquel que es nuestro abogado y nuestra propiciación. Gracias, Padre, porque Él es quien nos une a ti y separados de Él nada podemos hacer. Pero, Padre, ayúdanos también a recordar su vida justa, porque Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro Señor que manda a hacer cosas a tus hijos y nosotros, en reflejo de tu amor, Padre, queremos obedecerte. Ayúdanos a crecer en amor a ti. Ayúdanos a considerarnos unos a otros, a ayudarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, Padre, para que nuestros hermanos también crezcan en esto de ser más como Cristo. Padre, tú quieres formar a Cristo en nosotros y lo haces. Lo haces por medio de pruebas, de dificultades, pero también por medio de esta obediencia inquebrantable, Señor. Ayúdanos porque conoces nuestros corazones débiles, conoces nuestras mentes confusas, que muchas veces nos distraemos en medio de este tiempo, de este mundo, Padre. Y el anhelo nuestro, Señor, es volver a reencontrarnos contigo, pero mientras tanto, Padre, auxilia a tu pueblo para que Cristo sea glorificado en nosotros. Gracias por esta palabra tuya, Señor. Gracias por la libertad que nos das de reunirnos. Gracias por el Evangelio nuevamente, Señor. Ayúdanos en el resto de esta mañana. Guíanos ahora al celebrar la cena del Señor. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.